Dan, la serpiente del camino. Juicio, caída y redención final. Texto base. Génesis 49:16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Aunque Dan fue hijo de Bila, la sierva de Raquel, Jacob declara que él juzgará como una de las tribus de Israel. Esto no es un detalle menor. Aunque no nació de una esposa legítima, Dios le asigna dignidad, autoridad y propósito. Dan sería juez, no un juez común, sino instrumento de juicio dentro del pueblo de Dios. Dios lo levanta como ejemplo de que la justicia no depende del linaje humano, sino del llamado divino. Versículo 17. Una figura de advertencia. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás a su jinete. La profecía de Jacob da un giro inquietante. Dan no es comparado con un león ni con un toro, sino con una serpiente, una imagen que, en la Biblia, suele estar asociada con el engaño, la caída, el juicio y la rebelión. Será una serpiente junto al camino, una figura oculta, peligrosa, que no ataca con fuerza frontal, sino desde lo escondido. Así fue el juicio que Dan representó en la historia bíblica, silencioso, pero profundamente destructivo. Una víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo. La escena es poderosa. El caballo avanza con seguridad. El jinete parece tener el control, pero no ve lo que hay debajo. Una mordida certera en el talón, y el jinete cae hacia atrás. Esta imagen no solo retrata el juicio que Dan simbolizó, sino también la realidad espiritual de muchos creyentes hoy. Hay cristianos que caminan confiados, seguros de su fe, pero no disciernen la trampa escondida bajo formas de adoración falsas. Organizaciones religiosas que aparentan verdad, pero están construidas sin altar, sin pacto y sin la presencia de Dios. Así actuó Dan en la historia de Israel, como tropiezo oculto, pero devastador. Dan representa ese juicio que no se impone con ruido, pero deja consecuencias profundas. Es una figura profética de cómo la desobediencia y la rebelión espiritual pueden hacer caer lo que parece firme. Versículo 18. Redención en medio del juicio. Sigo esperando en tu salvación, oh Jehová. Después de hablar de serpientes, caminos, mordidas y caída, Jacob se detiene, suspira y mira hacia lo alto. En medio de una visión intensa y oscura, clama por redención. Sigo esperando en tu salvación, oh Jehová. Este versículo rompe el ritmo del juicio y abre paso a la esperanza. Porque el juicio sin redención no basta. Y Jacob lo sabe. La primera mención de salvación. Aquí aparece por primera vez en toda la Biblia la palabra salvación. Y no es cualquier salvación, es la salvación de Jehová. En hebreo, Jacob dice, he esperado tu Yeshua, oh Jehová. Yeshua es la palabra que da origen al nombre hebreo Yeshua, el nombre de Jesús, el Salvador. Sin saberlo completamente, Jacob está pronunciando el nombre del Redentor. Es como si dijera, he esperado a Jesús, oh Jehová. Cuando el juicio cae, cuando el jinete se tambalea, cuando el pecado muerde, solo una esperanza permanece: Jesucristo, la salvación de Dios. Dan en la historia, de llamado al juicio, a caída por idolatría. Dan fue llamado a juzgar, pero se desvió. Jueces 18:1. En aquellos días no había rey en Israel, y la tribu de Dan andaba buscando un lugar donde habitar, porque hasta ese día no se le había asignado una herencia entre las tribus de Israel. En vez de conquistar la tierra que Dios les asignó, buscaron una alternativa más fácil. Y en ese camino fácil, también encontraron idolatría. Los danitas llegaron a la casa de Micaía, un hombre que había fabricado una imagen tallada usada como objeto de adoración, una vestidura sacerdotal falsa,
amuletos protectores, y había contratado a un levita como sacerdote personal. Los hombres de Dan lo tomaron todo, los dioses falsos, el sacerdote, y fundaron su propio sistema religioso, alejado del tabernáculo, de Silo y de la presencia de Jehová. Jueces 18:30. Y los hijos de Dan colocaron allí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus descendientes fueron sacerdotes para la tribu de Dan, hasta el día del destierro de la tierra. Versículo 31. Y mantuvieron allí la imagen tallada que Micaía había hecho. La imagen permaneció en ese lugar durante todos los días en que la casa de Dios estuvo en Silo. Dan, sombra de la falsa religión, una advertencia para hoy, una tribu llamada al juicio, terminó adorando lo falso. Una tribu con propósito divino se fabricó su propia religión. Dan no consultó a Jehová, no adoró donde estaba el arca, no caminó con el pueblo, sino que levantó un sistema religioso separado. Cayó, porque abandonó la verdad por una apariencia de espiritualidad. Como los danitas, algunas organizaciones religiosas hoy repiten el mismo patrón. Levantan templos donde no habita Dios. Enseñan doctrinas construidas no sobre el testimonio completo de la palabra, sino sobre una imagen distorsionada de Jehová. Se visten de autoridad sin haber sido llamados. Niegan la divinidad de Cristo y reemplazan la gracia del Evangelio con normas humanas. Dicen representar a Dios, pero han fabricado su propio becerro, han trazado su propio camino, así como el becerro de oro fue una imagen hecha por manos humanas para representar a Jehová. Hoy también existen estructuras religiosas que cumplen una función similar. Dicen hablar en nombre de Dios, pero se presentan como el único canal de comunicación divina. Interpretan la Biblia por todos y reemplazan la autoridad de Cristo con una mesa de hombres. Cuando una organización ocupa el lugar que solo le pertenece al Hijo, el resultado no es verdad, sino sustitución. Y eso, en esencia, es idolatría espiritual. Y el creyente que no discierne tropieza. Una mordida al talón, una caída espiritual, no porque no caminaba, sino porque no miró con discernimiento lo que había en el sendero. Esta advertencia profética no es solo histórica, es actual. Es un llamado urgente a la Iglesia, a discernir lo que hay bajo el camino, a no confiar solo en el avance o el número, sino en la dirección del Espíritu Santo y la verdad del Evangelio. Iglesia, no caigas como Dan. No cambies al Dios vivo por un sistema religioso muerto. No cambies la cruz por un becerro. No cambies a Cristo por una organización. No cambies la verdad por el engaño religioso. No sustituyas al Mesías por falsos ungidos que se autoproclaman portadores de la verdad. Porque aún hoy muchas serpientes se esconden junto al camino, y solo el que discierne con la palabra permanecerá firme. Dan, excluido de las primicias de la gran cosecha, nos deja una advertencia solemne. El peligro de una apostasía que parece espiritual, pero está lejos de Dios. No fue contado entre los sellados de Dios. Cuando en Apocalipsis 7 se enumeran las tribus que recibirán el sello antes del juicio, Dan no aparece. Fue excluido del número de los 144,000, el grupo que participará en la primera resurrección, y reinará con Cristo en el reino millennial. ¿Por qué? Porque su idolatría dejó una marca profunda en la historia de Israel. Cambió la presencia de Dios por una imagen. Levantó un templo sin llamamiento y declaró: Ahora sí sabemos que Jehová está con nosotros. Pero no era Jehová quien estaba allí, era un becerro de oro, hecho con palabras de hombres. Una estructura que sustituyó la presencia viva de Dios por el mandato de un liderazgo humano. Un sistema que se proclamó voz de lo alto, pero que cambió el altar de la redención por un trono de control. Su historia se volvió una advertencia profética para la Iglesia.
que no todo lo que lleva el nombre de Dios está sellado por Él, que no toda organización religiosa forma parte de las primicias, que no todo crecimiento es dirección del Espíritu Santo. Ezequiel 48. 1 revela que Dan será restaurado. Aunque tropezó y cayó en la idolatría, Dios no lo borró de su propósito eterno. En la visión del templo futuro, el Señor le asigna una herencia entre las tribus, como señal de que la gracia aún alcanza al que se humilla. Su restauración nos recuerda que ningún desvío es tan profundo que la misericordia de Dios no pueda redimir. Los que caminan en las sombras de Dan, idolatría disfrazada de verdad, religión sin redención, apariencia de santidad, pero sin la presencia del Espíritu Santo, pueden quedar fuera si no se arrepienten. Pero todo el que cree en Cristo y persevera en la verdad puede ser parte del Israel espiritual, incluso si viene de una raíz caída. Porque Dios es justo, pero también es redentor. La exclusión de Dan no es una condenación definitiva, sino una advertencia profética para todos los que juegan con el nombre de Dios, sin rendirse al señorío de Cristo. Conclusión. Dan cayó por fabricar su propia forma de adorar, por levantar un sistema religioso que parecía ordenado, pero estaba vacío sin la presencia del Espíritu Santo, y su nombre fue borrado del número de los que reinarán. Así también, hay quienes hoy levantan una organización estricta, estructurada, visible, pero que niega al verdadero Cristo y exalta la voz de unos pocos como si fuera la voz de Dios. Reemplazan la gracia por normas, el Espíritu Santo por el control y la cruz por una torre. Pero el mensaje no termina en juicio. En Ezequiel 48, Dan aparece de nuevo. Dios no lo borró para siempre. La restauración es posible, pero solo si hay arrepentimiento. Hoy el Espíritu Santo dice a la Iglesia, vuelve a Jehová, vuelve al altar verdadero, vuelve al Hijo, vuelve al Espíritu Santo, vuelve a la palabra completa. No cambies a Jesús por un canal autorizado. No cambies la libertad del Evangelio por cadenas disfrazadas de obediencia. No sustituyas la voz del Espíritu Santo por los decretos de falsos ungidos que se proclaman enviados, pero no han sido enviados por Dios. Aún hay tiempo, tiempo para discernir, tiempo para despertar, tiempo para decir, he esperado tu salvación, oh Jehová. He esperado a Jesús. Si este mensaje bendijo tu vida, deja tu like, tu comentario y compártelo con otros. Ayúdanos a que esta palabra llegue a más personas. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos estudios. Y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video. Que la gracia y la verdad de Cristo te acompañen siempre.